Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Pese a las situaciones que enfrenta el país, las autoridades aseguran que solo los propios hondureños pueden resolver los problemas de la nación y que no se pueden permitir que extranjeros tomen las decisiones que solo corresponde al gobierno independientemente de las buenas relaciones con países amigos. El asesor presidencial Manuel Zelaya se refirió a la postura de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras y señala que si bien existen buenas relaciones con esa nación del norte, sus posturas son en contra de todas las decisiones que ha tomado el poder popular. Mire, nosotros tenemos una buena intención para tener unas relaciones buenas con Estados Unidos. Y no le estoy hablando exactamente de mi opinión, sino de la opinión del gobierno de Xiomara. Xiomara ha hecho infinitos esfuerzos por tener una buena relación con Estados Unidos. Infinitos esfuerzos. No hay semana que no reciba misiones de Estados Unidos. No hay solicitud que ellos hayan presentado que no se les haya aprobado. Todo absolutamente se les ha aprobado. Lo que pasa es que la representación aquí de Estados Unidos, independientemente de que tenemos buenas relaciones, se ha opuesto a todo lo que hace Xiomara. A todo, absolutamente. Se hizo una ley para condenar el golpe de Estado, opuesta. Se hizo una ley para transformar el sistema de seguridad, una ley de energía opuesto, una ley de tributación, de justicia tributaria opuesto. Ellos se han opuesto a todo lo que es cambios y transformaciones que necesita el país. Entonces eso tal vez es lo que trae esa distorsión. Desde Libertad y Refundación están de acuerdo con las declaraciones de su coordinador y aseveran que Estados Unidos tiene una política internacional en la cual respeta a los países que se dan a respetar y los que no los trata como súbditos. Sin embargo, otros analistas consideran que el Poder Ejecutivo lo que hace es buscar enemigos donde no los hay, con el fin de justificar los problemas que aún no solventa la actual administración. Es una estrategia de búsqueda de enemigos, de búsqueda de culpables para lavarse las manos de su incapacidad de resolver los problemas nacionales, dijo el analista Edgardo Rodríguez. Por su parte, sociólogos manifiestan que si algunas decisiones que toma Honduras incomodan a la empresa privada y otros sectores, también termina afectando a otros poderes que Estados Unidos defiende. De momento, diversos sectores coinciden que hay grupos intentando desestabilizar al gobierno para crear incertidumbre y temor en el futuro del país, pero miembros de Libre manifiestan que esto se viene suscitando desde que se confirmó el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones, por lo que señalan que están acostumbrados de conspiraciones y más cuando la presidenta de la República busca poner orden. No obstante, nacionalistas le contestan al Libre que busque un psicólogo para que puedan superar el golpe de Estado de 2009 y superen aquellos problemas que tienen de delirio de persecución, de desestabilización y que utilizan de pretexto por ser inoperantes y no tener respuesta a los problemas que prometieron resolver al pueblo hondureño. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. De inmediato saludo a mis invitados, la socióloga y rectora de la Universidad Nacional, doña Julieta Castellano. Rectora, bienvenida. Muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes, así que nos espera una mañana importante de análisis de país. Gracias. Gracias por estar aquí. Don Julio Navarro, sociólogo también, catedrático universitario. Bienvenido. Gracias, Raúl, encantado de estar en el programa. Hoy 3 de mayo, Raúl. Día de Libertad de Prensa. Día de la Cruz. La cruz que cargan los periodistas para interpretar los fenómenos de la sociedad o orientarlos en algún sentido. Pero es interesante, va, todo lo que está pasando. Sí, muy interesante. Voy a iniciar preguntándoles qué piensan del mensaje que dio la presidenta Castro, Xiomara Castro, de Zelaya el 1 de mayo.
Bueno, creo que desde hace unas semanas hemos tenido un proceso donde ha habido unas propuestas que obviamente iban a ser el escenario del 1 de mayo y el escenario del discurso de la presidenta. En mi opinión, el gobierno, con la propuesta de ley de justicia tributaria, fue un poco sacando el tema de que los sectores sociales, los sectores trabajadores, tuvieran un objetivo común con el gobierno, y era la demanda de aprobación de la ley de justicia tributaria. Esto obviamente vino a marcar el 1 de mayo de que las demandas no se orientaran al gobierno, sino que el foco estuviera puesto en apoyar esta ley de justicia tributaria y un poco confrontar a los trabajadores con los empresarios. La otro tema también que fue colocándose en las últimas semanas fue las declaraciones que hizo el coordinador de Libre y asesor presidencial de la conspiración, y que había que defender el gobierno, que se organizaran para defender. Digamos, hábilmente el Partido Libre y el gobierno instaló dos temas 3, 4 semanas antes para que ese fuera el debate, esa fue la estrategia. Entonces se fue colocando conspiración, y eso entonces para convocar, para unir, y así las diferencias que hay en algunos sectores de Libre, sobre todo no la diferencia histórica que la arreglan negociando y entregando cargos entre la facción de Jorge Cálix y el otro grupo, sino a nivel, bueno, y que también se refleja en los colectivos, porque eso fue lo que vimos reflejado en el Alonso Suazo en las últimas acciones. Entonces, que esas diferencias que no son profundas, que son más de intereses, de cargos, quedaran borradas y todos fueran unidos a favor de la ley de justicia tributaria, y también unidos, cohesionados por la supuesta conspiración que anunció el coordinador de Libre. Para usted, esa conspiración, ¿a qué se refiere? ¿De quién es? También ella dijo en su discurso que están preparando expedientes. Bueno, en principio el gobierno tiene todo el Estado a su servicio y tiene los servicios de inteligencia, ¿verdad? Si ellos saben de conspiración, lo que procede es que actúen. Ellos están ya en una posición no de denunciar, sino que de actuar. Cuando uno tiene un cargo, uno actúa, y ahí es como se demuestra que se están haciendo las cosas. Yo recuerdo un episodio en la universidad cuando era rectora. Un joven fue a pagar porque se iba a graduar, le dieron un recibo a mano, y cuando fue a sacar su constancia para graduarse, tenía la deuda siempre. Entonces puso la denuncia, hicimos bien quedito la investigación y llegamos a evidenciar que ese funcionario de tesorería de la universidad, por ese procedimiento, se había quedado al menos con 170,000 empiras. Hicimos nosotros internamente la investigación administrativa, y cuando tuvimos el caso ya bien comprobado, pasamos la denuncia al Ministerio Público, todavía está preso. Así es cuando uno actúa, cuando es autoridad, pero uno no está denunciando y denunciando y denunciando y denunciando, ¿y para qué entonces tienen el poder? Si el poder es para que actúen. Si hay una denuncia, actúe y demuestre que usted es parte de esa política de transparencia y de esa política de combatir la corrupción. En este caso, si hay una conspiración, si están preparando un expediente,
que lo denuncien, que actúen. Ellos tienen posibilidad de abrir una acción y que les autoricen escuchas y todo lo que es la inteligencia, ¿no? Y la contrainteligencia. Entonces, no caben las denuncias si no hay realmente acciones que se orienten a frenar ese tipo de acciones. Ha dicho, bien, más adelante le pregunto eso. ¿Qué piensa don Julio de ese discurso de la presidenta? Raúl, yo creo que deberíamos de cambiar el parámetro de referencia para analizar lo que hoy pasa. Sin duda, Raúl, hay una nueva normalidad. Hemos tenido tantos tiempos de ver los fenómenos que pasan en el país por el lado del Partido Nacional y Partido Liberal, que han sido los gobernantes permanentes que hemos tenido. ¿Y cuáles han sido sus vínculos con el movimiento social o con el movimiento popular? Nunca había visto vos un presidente de Honduras, excepto de Villeda Morales, que convocaba a la gente al balcón de Casa Presidencial a hablarle a la población como tal. Entonces, ¿por qué va? Porque los gobiernos siempre aparecieron muy distantes de las reivindicaciones de carácter social que tenían los trabajadores o lo que tenía el movimiento popular. Hoy hay una tradición. ¿Por qué? Porque libre viene de la lucha callejera. Libre viene de la reivindicación política mezclada con reivindicaciones de carácter social. Entonces es muy normal en esta nueva normalidad de que te aparezca la presidenta de la República dirigiéndose específicamente a los trabajadores, a la población que tiene mayores desventajas económicas en nuestro país. Y es también normal que veas al Partido Libre en una marcha del 1 de mayo como tal, porque esos de Libre, de ahí vienen pues, de ahí vienen. No pueden ir a una marcha a celebrar el Día de la Empresa Privada como tal, porque no sienten esa identificación. El otro elemento, todos conocemos que históricamente los trabajadores han tenido consignas permanentes: aumento de salario, libertad sindical, costo de la vida, derecho a la organización como tal, reformas del Código del Trabajo en el caso de Honduras. En los últimos años, las reivindicaciones también han sido de carácter político. Y esas reivindicaciones de carácter político estaban orientadas a la aspiración que se tenía de constituir un partido como el Partido Libre y llegar al poder. Raúl, hay gente que todavía no entiende, todavía no se explica cómo Libre ha llegado al poder, cómo se ha constituido un nuevo partido que ha llegado. Los documentos de Nueva York, Raúl, nos explican también que al Libre le robaron las elecciones del 2013. Ahí está clarito, se lo robaron el 2017 y hoy le quieren robar la posibilidad de gobernar a Libre. Esa es la claridad, por otros medios y por otras formas de actuar, pero uno lo puede ver sumamente claro. Cuando uno plantea todas las reformas de carácter fiscal que se quieren realizar, ¿en qué normalidad se realizaron la mayoría de los decretos? ¿En qué normalidad? Ahí aparecen los decretos del 2009, del 2014, del 2016. ¿Cuál era esa la normalidad que había como para que se pensara en el país y no se pensara en intereses que había que retribuirles la confianza que le habían generado a los gobiernos generados en ese proceso de fraude? Entonces yo te digo, las mismas fuerzas que robaron las elecciones del 2013 y el 2017, hoy en día, bajo otras formas, le quieren robar la posibilidad de gobernar al Partido Libre. ¿Comparte eso usted? Mire, yo quisiera que pusiéramos la presentación que Eddie, la presentación que te envié, por favor. Porque en realidad yo creo que el triunfo del Libre está bastante claro el 2021. Y en ese sentido es un triunfo relativo, porque es un triunfo del Poder Ejecutivo, pero no es un triunfo, digamos, total. Libre no triunfó en todos los ámbitos y heredó obviamente una serie de circunstancias
todavía, que creo que algunas se han profundizado y otras se han reactivado y otras han surgido. No, con la primera presentación, o sea, la primera, esa, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este proceso electoral, digamos, obviamente, Libre gana por un enorme desgaste del Partido Nacional, pero un desgaste aún dentro del, no solamente de los Rectora, ya en el 2013 se había perdido las elecciones. Bueno, yo voy a irme a ver, lo que he escuchado en entrevistas que hemos hecho y que la gente dice ahora. Mire, yo soy azul, ¿verdad? Pero así, yo soy azulita, pero voté por doña Xiomara por un cambio, ¿verdad? Y eso lo oímos con bastante frecuencia. Cuando la alianza se da el 13 de octubre, escuchamos un video un audio de Dori Gutiérrez donde admite que no van ganando, que las encuestas no les favorecen y que por eso hacen la alianza en unas circunstancias bastante urgentes, porque ya se estaba venciendo el tiempo para que eso pasara. Y cuando uno ve la composición del voto para presidenta, para alcaldes y para diputados, uno ve que ahí realmente hay una distribución muy importante donde la gente, inclusive no solamente en Tegucigalpa, en otras comunidades, ya no vota por partido. Entonces, en realidad hay un desgaste en el Partido Nacional por la corrupción y por los vínculos de muchos de sus dirigentes, incluyendo la familia presidencial, que están acusadas de estar vinculadas con ilícitos de crimen organizado. Digamos, todo esto obviamente, yo recuerdo expresiones cuando las encuestas salían que decían yo gano, y decían, digamos, alguna gente, y es que no saben sumar, ¿verdad? Que no se dan cuenta que si van divididos no van a ganar. Entonces, bueno, pero ese es un tema que cada quien va a tener sus puntos de vista, y yo quiero, digamos, nada más limitarme, digamos, a los datos. El Poder Ejecutivo obtiene 51.1%, en el Poder Legislativo Libre tiene el 39%, el PCH 7%, el Partido Nacional 34% y Liberal 17%. Con esa composición, obviamente que se esperaba una gobernabilidad compleja, sobre todo en la agenda política ideológica, tal vez no en la agenda estrictamente administrativa. Y creemos que es probable que se le complique a Libre inclusive la agenda administrativa. Entonces, digamos, ¿qué hereda Libre? Digamos, Libre hereda un contingente de gente que no ha tenido empleo por 12 años, digamos, gente no solamente de las bases, también profesionales universitarios, aquellos liberales que fueron empleados de gobiernos liberales y que se pasaron a Libre, estuvieron sin trabajo 12 años, y bueno, es una enorme presión la de Libre por el empleo del partido, de sus seguidores, pero además hereda un desempleo estructural. Los problemas que vino a complicarle mucho más a Libre y al gobierno anterior, un poco los huracanes Zeta y Iota, la pandemia y también la guerra, que fue el invitado no esperado a un mes de instalado, a 2 meses de instalado el gobierno prácticamente. Digamos, inflación estructural, los problemas de migración, aumento de los precios, etcétera. Pero además hay que recordar que Libre, su equipo de transición, tuvo 25 reuniones con organismos de sociedad civil. Yo me di a la tarea de sistematizar las demandas que hacían estas organizaciones. Es que llegaban con una lista de solicitudes. Yo llegué a sumar 180 demandas, o sea, demandas me refiero a lo que la gente pedía, ¿verdad? Lo que, digamos, pedían, la enorme expectativa, digamos, que generó.
y con los problemas, algunas decisiones que tomaron, que les vino a postergar muchísimo, que todavía hoy se está padeciendo en el sistema de salud, la escasez de medicamentos, por decisiones más que todo de índole política que de un pragmatismo administrativo. Mire, digamos, yo voy a contarle. Conocí el fideicomiso de salud cuando lo manejaba Banco de Occidente. En muchas ocasiones, Banco de Occidente pagaba a los proveedores sin que el gobierno todavía le hubiese pasado el dinero, porque el proveedor, parte de los compromisos con los proveedores, nosotros lo tuvimos en el Hospital Escuela, era decirle, le vamos a pagar un mes después, como máximo de tiempo, que tengamos el acta de recepción de todos los medicamentos y nos garantiza el precio para que no le calculen el costo de la tardanza, los intereses, etcétera. Entonces, todo esto hace que sea una complejidad, una enorme expectativa, digamos, la primera mujer presidente, nos va a resolver, y yo creo que le dieron un margen de tiempo a doña Xiomara, donde en realidad el conflicto por donde le surge al Libre originalmente es en el Congreso Nacional, que para nosotros fue o sea, grotesco inclusive. Digamos, yo en mi condición particular, yo dije, qué barbaridad, doña Xiomara no se pudo tomar ni un vino tranquila porque estaba pensando que iba a pasar en el Congreso el día y el día de su juramentación. O sea, no me pareció que aquello era correcto, que le hicieran eso en aquel momento donde ya desde el 18, 19, 20 empezó aquella ebullición en su propio partido, con la alianza, pero su propio partido. Entonces, eso fue el primero que vimos como un problema de ingobernabilidad que todavía hoy tiene, desde mi perspectiva, digamos, obviamente, tiene un problema de un desgaste en cuanto al legislativo, de esas reiteradas voces, digamos, que planteamos, porque yo me incluyo, que allí hubo un problema que nunca se resolvió con la elección de la Junta, digamos, directiva. Entonces, si volvemos a la gráfica en que estamos, Volve a la gráfica, por favor. Y vemos esa composición en el Congreso. A eso no puede llamársele ingobernabilidad, a cómo es la composición del Congreso. Lo que tiene la presidenta es un Congreso de minorías, y ese Congreso de minorías lo que requiere es diálogo y llegar a acuerdos. Lo que nosotros vimos en un comienzo es que, bueno, el PCH sí acompaña en todo al Libre, y no era tan difícil lograr los otros apoyos, pero en la medida que los otros temas de la agenda de los otros partidos no entran, entonces los otros partidos se han retraído. Desde mi perspectiva, eso no es conspiración, eso es que cada partido hace uso de su cuota de poder. Y bueno, yo tengo el 7% de los votos y no coincido con esto, sentémonos y busquemos las coincidencias. El Partido Liberal, que me parece que lo que ha planteado más claro es la ley de trabajo temporal, y bueno, dice, yo apoyo, pero nosotros tenemos una ley porque les apoyamos para derogar las sedes, para derogar el trabajo por hora, pero y nuestros puntos de vista, ¿cuándo los vamos a asumir? Entonces, ¿qué es lo que pareciera? Que el presidente Zelaya quiere tener dos partidos más. Quiere tener al PCH y quiere tener al Partido Liberal a su disposición, pero sin llegar a consensos interpartidarios. Y creo que ahí está la complejidad. Y para terminar con esto, yo creo que todavía las elecciones que están en verde, pues ya pasaron y no les vemos problemas. El Ministerio Público está en rojo porque falta, pero no porque crea que haya haber problemas. Yo creo que ese ya fue un acuerdo que tomaron, según ha trascendido, desde que se eligió la Corte Suprema de Justicia, y es cuestión, digamos, nada más de tiempo. Yo creo que Libre, y con esto sí cierro, empezó a haber derrotas parlamentarias
como fue la no aprobación de la reforma de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Está en ciernes la ley de justicia, digamos tributaria, la ley de participación ciudadana, que tampoco ha tenido todos los apoyos. Creo que ahí hay mucho que ver, sobre todo por lo que se está viendo en Nicaragua, que no es un buen ejemplo y no ayuda a este gobierno, porque en la medida, digamos, que Ortega acelera, pone más el acelerador en su política muy represiva, y el gobierno no dice nada en Honduras, pues la gente igual se hace preguntas y mejor prefiere esperar. Y lo último, que no consiguió apoyo aparentemente, todavía no sabemos qué va a pasar, es la ley de extradiciones, que fue el último intento, donde inclusive se vio involucrada la universidad a través de una propuesta que envió el director de una maestría en Derecho Penal, que es el doctor Fernández, y que quedó muy mal. Yo creo que, digamos, que recibió un fuerte golpe a su imagen al haberse involucrado en un tema que más parecía de interés de otros sectores. Julio. Sí, yo creo que hay algo que uno debe puntualizar, ¿no? Que este gobierno ha tenido muchos obstáculos para poder desarrollar su programa de gobierno. Y fíjate bien, no ha tenido tantos obstáculos para constituir organismos o poderes del Estado, porque ahí los políticos tienen mayor racionalidad. Pero mira, se oponen rotundamente cuando hay acciones que no puedan derivar en esos beneficios, sino que sean más para la colectividad. Por ejemplo, se dice que Libre se opone a la ley de trabajo por hora y logró en el Congreso Nacional que se aprobara su derogación. Hoy te dicen, entonces hay que compensar al Partido Liberal que vuelva el trabajo por hora. Y entonces Libre, ¿con quién quedará? ¿Con el satisfaciendo al Partido Liberal o la población que acompaña el 1 de mayo? ¿Había consigna el 1 de mayo que están en contra del trabajo por hora? Sí, sí. ¿Por qué en aquellos tiempos no se planteó el trabajo por hora? Raúl, mira, aquí a los profesores se les paga por hora. Al profesor se le contrata por 36, por 48, por 54 horas. Pero a ese profesor se le paga seguro social cuando está en la ciudad. A ese profesor se le paga jubilación, el derecho a jubilación. Entonces, ¿por qué ese modelito de trabajo por hora pagado así no se trasladó al sector obrero o al sector que trabaja en otras condiciones? Entonces, uno no entiende cómo una reivindicación importante hoy en día sería negarle derechos a lo que las personas ya tienen. Uno se pregunta, Raúl, yo escucho a veces periodistas muy apasionados con el trabajo por hora, y uno le preguntaría, ¿a usted le gustaría que le pagaran por hora? ¿O a usted le gustaría que le pagaran como trabajador permanente? Son todas las contradicciones, pero que sirven todo ese elemento para obstaculizar y confrontar al gobierno con otros sectores. Funcionó la Semana Santa contratando trabajadores a todo el sector privado turístico, sí le funcionó. ¿Cómo los contrató? Pues los contrató por la forma que han venido contratando siempre a la gente. Pero en el espacio así, ideológico, de confabulaciones, eso te aparece siempre. Yo creo que uno debe distinguir, por ejemplo, cuando le dicen, la presidenta quiso aprobar la ley de seguridad. Raúl, ¿por qué se quiso aprobar esa ley de seguridad? La ley de seguridad que creó el gobierno anterior, el presidente manejaba a la Corte Suprema de Justicia, manejaba a la Fiscalía, y a la ley dice que esos son poderes independientes. Entonces, ¿qué es lo que se trataba de cambiar? Cambiar ese control hegemónico, autoritario que tenía el presidente de la República sobre esos organismos. Hoy en los documentos que aparecen en Nueva York, allí se ve clarito cómo todos esos organismos estaban sometidos a la voluntad del presidente de la República. Entonces, yo creo que es mejor, mira, confrontación de carácter ideológico en problemas de leyes realmente no han habido. Lo único que puedo ver yo que puede crear un cierto resquemor ideológico así es la aprobación de la PASIA, del PAE famoso, porque eso sí te confronta redactores conservadores, muy religiosos,
que creen que esas son libertades que no pueden detener las personas como tal. Pero Honduras necesita dialogar y llegar a acuerdos sobre cuestiones muy importantes que necesita aprobar el país. Raúl, sobre la ley de justicia tributaria se ha explicado. Mira, se sigue diciendo de que eso afecta a la agricultura y se ha explicado que más bien las exoneraciones a las importaciones de maquinaria, de insumos, materias primas de la agricultura, se le eliminó la exoneración y ahora pasan a la categoría de estar exentos. ¿Por qué antes se creó la exoneración para eso? Porque el gobierno le interesaba que se organizaran ONGs o empresarios pequeños que pudieran tener ese privilegio como tal. Pero el productor pequeño que iba a comprar un motor para riego, se lo vendían con todos los impuestos habidos y por haber, porque él no lo importaba, sino que era un intermediario el que se dedicaba a eso. Entonces, yo sigo creyendo, y no voy a cambiar en el sentido, Raúl, que las fuerzas que se robaron las elecciones del 2013, del 2017, y provocaron todo el dolor que ha habido en este país, hoy mismo están actuando para obstaculizar que el gobierno de Libre pueda tener éxito y pueda salir adelante. Y de eso hoy me parece a mí que la fortaleza de esos grupos hace entonces aparecer como que Libre no ha desarrollado en 15 meses los problemas estructurales que tiene este país. El cuadro que hizo la rectora que aparecía ahí, esos son problemas estructurales. No son problemas que surgieron el 27 de enero del 2022. Entonces, hay necesidad en Honduras de llegar a acuerdos sobre políticas públicas que favorezcan a la población hondureña, sin duda que las hay. Pero hay condiciones políticas de esos grupos partidarios que se mantuvieron cogobernando con los 12 años que hay pasado, no veo que haya voluntad. Sí. Y una cosa uno debe reconocer, es la debilidad interna del Libre. O sea, que debilidad interna del Libre, mira, es? que el Libre se haya dividido antes de tomar el poder, Raúl. Eso solo lo conocemos, Raúl, en 1985, ¿recordás? Cuando la opción B, o también en 1923, cuando Pacán decía, los liberales en ese sentido, pero conocerlo en un nuevo partido ha ganado las elecciones y un nuevo partido también dio el ejemplo de una nueva modalidad de dividirse, asustados porque habían ganado el poder. Sí, yo solo quiero aclarar que el cuadro que yo coloqué no es para decir que son los problemas nuevos, sino los problemas que tenía que enfrentar el gobierno, tanto en la parte administrativa, de la gran demanda de servicios, que la vamos a ver después, digamos, la demanda en salud, que las escuelas se abrieran, que digamos, del empleo, eso eran los problemas heredados más los nuevos problemas creados por las expectativas, o mejor dicho, las nuevas demandas creadas por las expectativas. Sobre lo que ha planteado, digamos, el amigo y colega sociólogo que me gusta que estemos hablando en este espacio entre sociólogos. La vi sonriente cuando lo vio. No, totalmente, es que no lo miraba ya días, amigo. Quiero plantear dos cosas. Yo creo que la Ley Nacional de Defensa y Seguridad, la duda que creó es que se planteaba que la presidenta iba a delegar. Y todos pensamos que por el estilo de gestión delegaría en su asesor presidencial. Entonces, y obviamente eso creó desconfianza, hilaridad, pero yo no estoy tan segura tampoco que haya una independencia, digamos, de poderes en este momento. Digamos, todos vemos al presidente, digamos, a la presidenta de la Corte Suprema, digamos, de Justicia, que conocimos en su momento, que había sido propuesta por la presidenta Castro como su candidata, y que el candidato del presidente Zelaya era otra persona, ¿no? Entonces, y eso, bueno, y que al final fue la propuesta de ella la que, digamos, finalmente triunfó. Luego vemos también al diputado Redondo, que muy apegado, es más apegado tal vez
que en el periodo anterior de los dos presidentes, porque por lo menos en cuanto a forma, digamos, se mantenían las distancias. Esos estilos, al margen de sí o no, está la gente ahí los tiene. Respecto al trabajo por hora, sin lugar a dudas, el Estado de Honduras es débil. Y los abusos se dan porque hay empresarios y hay políticos y hay de todos por encima del poder, por encima de las leyes, y abusan. Yo voy a contar otro ejemplo de la universidad. En la universidad está la modalidad del trabajo por nombramiento, y el profesor puede dar horas extras y se le paga extra. Yo me encontré con profesores que tenían trabajo de nombramiento y daban 3 horas más extras. Ese es un abuso, inclusive para el estudiante. Un profesor que da 6 horas, ¿cómo atiende a las últimas 2 horas? Pero ¿sabe cuál era el negocio de eso? ¿Sabe cuál era, digamos, el negocio? Que a veces subcontrataban a un estudiante que diera la clase y le pagaban. Y la otra cosa es que, digamos, el aguinaldo y las prestaciones se las calculaban a todo el ingreso. Mire, habían profesores que sacaban de aguinaldo y del bono de vacaciones, dan 250,000 lempiras. Entonces, ¿qué hicimos? Se reguló. Mire, usted, profesor, solo va a dar una clase extra. ¿Y qué hicimos? Se abrió a concurso las plazas para que entraran a trabajar nuevos profesores, digamos, a matemáticas, que era donde había mucho de eso, y en otros. Mire, hay matemáticos que yo me gané el odio de ellos porque trabajaban en el gobierno, y no quiero decir el nombre, pero habían sido viceministros en tiempos del presidente Zelaya, ¿verdad? Trabajaban en el gobierno, trabajaban en la universidad y daban horas extras. Eso se llama corrupción. Entonces, cuando uno toma decisiones, mire, señor, usted puede dar 1 hora extra. Claro, se le bajó los ingresos, pero le abrimos la oportunidad a la juventud. Entiendo que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la que mejor paga a los maestros, porque maestros de universidades privadas, que son caras las universidades privadas, me han contado que son muy mal pagadas la hora clase. Bueno, las universidades privadas pagan muy mal, pero no necesariamente. Las universidades públicas andamos en unos estándares muy parecidos. Con las privadas obviamente no sabrían, pero es de entender que puede ser ese caso. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el trabajo por hora? ¿Que hubo abusos? Sí hubo abusos. Entonces debió de regularse, porque mire, uno en Estados Unidos ve que los jóvenes tienen lo que llaman el medio trabajo. Los estudiantes universitarios, cuando yo fui a Georgetown, mire, todos aquellos cafés y aquellos restaurantes atendidos todos por estudiantes universitarios, digamos, educados, bien atendidos, estudiantes universitarios. Yo sé que muchos padres, y no solamente estudiantes universitarios, de otros estudiantes de otros sectores, pueden trabajar medio tiempo. Eso disciplina al joven, ayuda a la familia, les hace que valoren el dinero. En Santa Lucía, yo conozco jovencitas que trabajan en los cafés el fin de semana y que trabajan en la universidad. Que estudian en la universidad. Eso es correcto, pero tiene que regularse. Mire, cuando uno va a Occidente, y yo acabo de ir a Occidente en estos días, mire, cuando uno se toma un café o una pupusa, esa joven que está ahí le están pagando 3,000, 4,000 lempiras. El bajo costo de esa pupusa que me estoy comiendo es a costa de que esa joven gane mal. Eso no es correcto. Mire, yo me comí unas pupusas allá por 30 lempiras. Y después, muy buenas, y buen café. Por eso les dejó buena propina. Por eso les dejé buena propina. No, y es cierto, pero mire, sí. No es correcto que uno coma barato a costa no de que el empresario sacrifica su ganancia, de que se le pague mal al trabajador. Entonces, después que hablé con unas chicas ahí, entran a las 6:30, salen a las 8 de la noche y les pagan 4,000 lempiras. ¿Qué debe ser el Ministerio de Trabajo? Caerles sin avisar y ver la parte administrativa. Eso es el Estado, pero no es que va a decir no, que no trabajen porque abusan de ellas. Es que el Estado para eso existe.
El Estado existe para regular, para controlar, para defender derechos, para proteger al más débil. Para eso es el Estado. Pero no es que, digamos, quitémoslo porque no sirve. Los que andaban el 1 de mayo es porque tienen trabajo, ¿verdad? Los dirigentes obreros, muchos de ellos han tenido sueldo siempre y su trabajo ha sido la gestión del sindicato. Nosotros conocemos dirigentes que nunca han estado en la fábrica o en la oficina, porque su trabajo siempre fue gestionar la administración sindical y para eso pagamos 1% del sueldo para que ellos tengan eso. Entonces, claro que ellos andan en una marcha. ¿Se pueden organizar en sindicatos los profesores, los que trabajan por hora? Bueno, no. Eso es lo que debieron de regular. O sea, eso es lo que debieron... Entonces ahí está en peligro el 1%. Está en peligro el 1%. Entonces, pero mire ahorita, estaba viendo unas denuncias. ¿Por qué los diputados de Cortés están preocupados? Usted se imagina esa carga para esa ciudad, para ese Valle de Sula, que ya tiene una carga enorme que le llegó con las maquilas, que le llegó una demanda de servicios públicos de esa población que le llegó y que cómo la va a resolver. Entonces tienen que buscar opciones y ese es el problema del trabajo parcial. O sea, sí, para eso es el Estado, para que regule los abusos. Si uno encuentra, ¿qué nos dijeron a nosotros en una entrevista que hicimos hace un tiempo? Bueno, el 2018, digamos que estaba en el UPAS todavía. Mire, aquí el problema es que, digamos, la gente se va porque aunque tenga trabajo ahorita, gana 3,000 empiras. ¿Cuál es el tiempo bueno? El tiempo del corte de café, nada más. Aquí quisiéramos tener maquilas. Y en otros lados no quieren la maquila, porque el que no tiene empleo quiere resolver. Entonces, ese es el punto. El que tiene empleo dice, no, que haya sindicalización y que haya lo demás, sí. Pero también el dirigente sindical lo que está viendo es trabajo por hora, no hay sindicato, no hay 1% y se extingue nuestro quehacer. Y yo le digo, uno lo que tiene que ver, los tiempos han cambiado, los tiempos cambiaron y no podemos ver el país como en 1960, cuando se creó el Código del Trabajo. Entonces no podemos ver el país de esa forma. Mire, y ahora con la inteligencia artificial, preocupémonos. Mire, cuando uno ve todo lo que eso va a desplazar, yo no sé realmente qué están haciendo los gobiernos y qué va a hacer el sistema educativo para sacar la mirada, el pensamiento de la década del 70 y colocarse en el siglo XXI. Rectora, la inteligencia artificial va a tener su choque cuando se dé cuenta que quienes van a comprar. Si todo lo genera la inteligencia artificial, ¿a la inteligencia artificial le van a pagar? Me hablaba de la empresa privada. Poneme una que te envíe, por favor, Eddie, para que me diga sobre esto, rectora. Aportes del 2022 del sorteo productivo general de empleo. Por cierto, si Estados Unidos está contra varias decisiones que tome el gobierno, como lo asegura el asesor presidencial Mel Zelaya, entonces ese país continúa siendo un amigo de Honduras o no. Los miembros de Libre aseveran que Estados Unidos defiende intereses de grupos empresariales. ¿Qué papel podría jugar Estados Unidos en esta ley de justicia tributaria? Ahora, Raúl, mira el nombre que pone la empresa privada, los aportes que hace la empresa privada. Sí. Por favor, va. Esos no son aportes, son parte de la responsabilidad contractual que tiene como patrono de los trabajadores. Sí, pero yo ellos lo ponen como los gran aportes que hacemos. Sí, yo creo que lo que le faltó a la empresa privada es si los gobiernos han cumplido con esos aportes y no están cumpliendo, ¿verdad? Porque, mire, cuando uno... te imaginas, yo aporto al Seguro Social, ¿aportar qué es? No, mi responsabilidad contractual como patrono es tal. Y eso se suma al salario de los trabajadores. Y ahí también hay una cosa que yo le he reflexionado y no les ha gustado a los sindicalistas que lo diga. Mire, uno aporta, porque digamos, eso es el aporte patronal al Seguro Social.
pero ahí falta lo que aporta el empleado. Lo que hemos sabido siempre es que, desde siempre, y no sabemos si ahora está pasando o no, es que el gobierno no da su aporte, ¿verdad? Que es una deuda que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es la intención, me imagino yo, del COEP al poner ese cuadro? Ese cuadro, que si no fuesen esos 1.100 millones, el Seguro Social se para, porque los gobiernos tienen una deuda. Debe ser la misma, digamos, debe ser la misma situación con el Infop. Y el Infop, los políticos lo llenan de activistas, ¿verdad? Digamos, yo creo que ahí lo que faltaría es que el COEP diga, nosotros estamos, usemos la palabra contribuir. Digamos, contribuir. Eso es lo que nosotros estamos colocando de lo que es nuestra responsabilidad social. Esto es lo que colocamos para el seguro, para lo que lo colocamos para el Infop y para el RAP. ¿Dónde está la parte del gobierno o cuánto es la deuda del gobierno? Me imagino que no lo hacen por no querer confrontar con el gobierno, aunque yo debo decirle, yo no sé si este gobierno está pagando lo de ellos, pero sí hemos sabido anteriormente que siempre hablan de la deuda, de la deuda y de la deuda. Le acumulan como bono, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo me imagino que lo que está haciendo el COEP es ahí planteando, miren, no somos todo lo que dicen, que somos los enemigos, ¿verdad? Que somos la gran contradicción. ¿El Infop qué prepara? ¿Mano de obra? Mano de obra. ¿Quién la consume a mano de obra? El empresario. ¿Cuánto le costaría a un empresario formar él por sí solo la mano de obra? Hoy que hay tantas exigencias de calidad de la mano de obra, mucho. Pero esa es la visión que tenemos. Debería tener más apoyo. Claro, esa es la visión que tenemos en Honduras. Mira, yo aporto. Pero ahí también es un déficit de los sistemas educativos, porque los sistemas educativos se han quedado muy rezagados. Es que mire, Julieta, y las escuelas técnicas son las que deberían. Claro, eso es un extra. El Infop es una preparación puntual sobre cosas que se van haciendo y que necesitan capacitar al empleador como tal. Por eso el Infop en el 72 fue creado en ese sentido. Ahí hubo personas como Gautama Fonseca, otros que era una enorme novedad, ¿va? Que tenía. Antes existían fue una época de expectativas. Antes existían las escuelas de artesanales. Y todo eso. El Infop debía de ser otra cosa, como es en Costa Rica o como es en Colombia como tal. Pero nunca lo hemos visto así. ¿Por qué va? Porque las universidades están tirando gran cantidad de profesionales que no encuentran espacios laborales al nivel de ellos y entonces los contratan así con salarios bajos. Uno ve a arquitectos aquí trabajando por 10,000 Pero ¿sabe cuál es el tema también? ¿Sabe cuál es el tema también en las universidades y en el Infop? Es en realidad para poder tener innovación tecnológica hay que mandar gente a estudiar. Y eso tiene que ser unas políticas de mediano y largo plazo. Y yo le digo, porque nosotros en la universidad quisimos ampliar las ingenierías. Y diversificarla. Diversificarla e igual en los colegios técnicos. Cuando nosotros fuimos a ver el técnico Luis Bográn, tiene buenos equipos el Luis Bográn. Nosotros vimos los talleres y eso es por el apoyo que habían dado la cooperación, sobre todo la asiática, Japón y otros. Entonces, ¿qué pasa en las universidades que es un obstáculo? Es esa contratación a perpetuidad. Entonces, ¿usted cómo va a remover, cómo va a quitar una carrera que usted ve que está sacando profesionales que ya no se están empleando? Tiene el sindicato. O sea, usted no dice, mire, lo vamos a cancelar porque vamos a innovar. No, ahí no puede. Igual en el Infop ahorita. Mire, para innovar el Infop, ahí hay técnicos a perpetuidad. No les importa capacitarse ya porque tienen su trabajo. Ahí es entrar con gente nueva. Entonces, hay que sostener aquella planilla que ya no funciona y que siguen sacando de lo mismo porque las leyes son tan rígidas y eso hace que entonces se vuelvan unas instituciones totalmente caras.
Fíjese que una amiga del Colegio de México, que nos vimos en una investigación, nos estuvimos viendo 2021 y 2022, me escribió hace unos días. Dice, les escribo para decirles que ya no estoy en el Colegio de México porque no publiqué nada el año pasado y eso impidió que me recontrataran. El Colegio de México. Mire, aquí uno entra a una universidad, al sistema educativo en su conjunto, y uno sabe que tiene trabajo para 40 años. Si es buen profesor, si es mal profesor. Hoy las grandes empresas lo resuelven con la certificación. Pero ponga aquí que los profesores van a evaluarse. No, mire, es una amenaza a la estabilidad laboral. Es una amenaza y nuestros derechos y el Código del Trabajo, ¿verdad? Mire, y no es que uno sea antisindical, no, para nada. Si somos sociólogos, es la vida. Y es cuando uno se enfrenta en una institución, ¿cómo le ayudo al país a la innovación? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo ayudamos como universidad? Mire, usted choca con cosas, igual chocan en el Infop. Entonces, usted quiere sacar esos digamos, técnicos o esos instructores, creo que se les llama. Olvídese, es imposible. Entonces, siguen enseñando el viejo motor, pero si hoy el carro no ocupa llave para encender. Entonces siguen enseñando con las viejas bobinas, ¿verdad? Entonces, y eso ya no existe. Entonces, esas son las obsolescencias del sistema y es un problema para el país, es un problema para los empresarios. Dígame, el último presidente que se enfocó en desarrollar el Infop. Es que nadie quiere tocar esos temas porque es meterse con los seguidores, es meterse con las bases que votan por usted. Y cuando el cargo depende, cuando el cargo que se va a elegir depende de estar bien con todos, no toquemos nada, ¿verdad? Porque si toco a los fulanos se van a levantar. No, yo quiero tranquilo, yo quiero que me nombren, yo quiero seguir en el puesto, yo no quiero huelgas. Cuando uno quiere hacer innovación, cuando uno quiere hacer cambios, mire, hasta los estudiantes protestan, pues. ¿Por qué protestaron? Por pasar del 60 al 65, ¿verdad? Porque querían con 60, ¿verdad? A ver quién los contrata. Bueno, cuando son políticos y los contratan. Ahora, Raúl, rectora, en conclusión, el hondureño no aspira a tener un trabajo programa, aspira a tener un trabajo estable. Pero esa es la realidad. El estudiante coyunturalmente busca un trabajo por hora en sus vacaciones. Entonces, el oponerse al trabajo por hora como tal tiene simpatías en el conglomerado de la gente en los que trabajan. Que aspira a trabajar. Saquen una encuesta. Que aspira a trabajar. Saquen una encuesta entre los jóvenes, trabajen con datos, saquen una encuesta entre los papás, los jóvenes, saquen una encuesta y ahí van a ver, claro, si escuchamos a los que trabajan, si escuchamos a los dirigentes sindicales, pues sí, ¿verdad? Porque es como renunciar, ¿verdad? Es como que un profesor nos diga a nosotros, ¿y usted cree que el trabajo en línea va a sustituir a los profesores? No, los profesores somos insustituibles. Eso diríamos los profesores, ¿verdad? Bueno, ahora, y es una de las carreras en riesgo ahora. Los chinos es una de las carreras en riesgo, sí. Tienen unas presentadoras artificiales ahora. Pero mire, yo soy profesora, ¿verdad? Y yo, si a mí me preguntan, uno no puede faltar, ¿verdad? Es que uno le ayuda, uno conduce, porque eso somos. Entonces, igual un dirigente sindical no va a decir el trabajo por hora, no. Entonces, yo creo que hay que ver los tiempos, hay que ver las épocas. Digamos, si vemos todo esto, yo creo que para una correcta información debe ir, mire, el gobierno debe al Infop, el gobierno debe al RAP, si es que debe, el gobierno debe al Seguro Social. Entonces ahorita los que están trabajando y están cotizando y los empresarios que están empleando son los que sostienen esas estructuras. Si eso se debilita, las estructuras entonces van a ser todavía más. ¿Y sabe cuál es el problema en todo esto? Que los que trabajan tienen seguro social, pero el sector informal se va al hospital escuela. ¿Por qué hay tanto peso en el sistema de salud pública? Porque el sector formal es pequeñito. Y ese sector formal es el que cotiza al seguro,
a uno le quitan un porcentaje y el patrono da otra parte, sea patrono público o patrono, digamos, privado. El resto de la población, yo creo que alrededor de 9 millones se van al sistema. Doctora, en el 2016 el gobierno de Juan Orlando Hernández dio una amnistía para la retención patronal. O sea, que el patrono podría, por problemas de dificultades financieras, podía retener la cuota que daba al Seguro Social como tal. Es una irresponsabilidad incluido hacer eso. Patrón privado y patrón. Es una irresponsabilidad hacer eso. Patrón público. Es una irresponsabilidad. Pero yo le repito, Libre siempre reivindicó su dirigencia de que el trabajo por hora era precarización del trabajo laboral de los trabajadores como tal. Y es tal que eso se aprobó en el Congreso Nacional con participación de los diputados del Partido Liberal como tal. Hoy, dentro de ese proceso de conspiración, hoy se quieren echar para atrás. Y entonces, como les falta reivindicarse como tal, entonces le digo, vamos a reivindicarnos con este tipo de ley que vamos a crear ahora, ya de trabajo temporal. Bueno, ¿y cuál es la opción a Libre para crear empleos? Vaya, si hay desempleo, si hay desempleo y el trabajo parcial no es parte ideológicamente de la propuesta, hay un problema enorme. La ley de justicia tributaria busca eso, sí. Abrir los nichos. Sí. Ahorita tenemos nichos de privilegiados que solo ellos pueden invertir basado en exoneración. Pero ¿sabe dónde hay un gran privilegio? Pero, al abrir el nicho se abre la competitividad. Mire, ¿sabe dónde hay un gran privilegio? En el sector docente, hasta 3 trabajos. Y hay profesores sin nada. Y nosotros sabemos eso porque somos del gremio. Y hay otro elemento de carácter cultural en eso. Y no pagamos impuestos, además. Hoy la gente no se quiere ir a trabajar a cualquier lugar, amor. Te encuentra plazas que le dicen, no, ahí no me voy. Es otro elemento. Es como el problema del desempleo. Usted pregúntele a los holanchanos si encuentran empleados, trabajadores para las tareas del campo. No, si eso yo hace tiempo. Muy yo soy de Olancho, muy limitado. Vas a Amastrán, tampoco encontraba. Vas a cortar café, los cafetaleros están convirtiendo sus cafetales en producción de aguacate, porque demanda menos mano de obra. O sea, mire que para futuro esto está todavía mucho más difícil. Digamos, yo he consultado, cuando hicimos una entrevista para un libro que trabajamos en UDPAS, preguntamos a la gente por qué se van las personas. Estados Unidos. ¿Por qué los cafetaleros se quejan de que no hay mano de obra y vienen de Nicaragua a la zona de Oriente y a Occidente vienen de El Salvador? Entonces, yo no sé si la respuesta es cierta, pero fue la respuesta que nos dieron. Pero no era parte de la investigación, la curiosidad salía, aunque no era el tema. Es que nos decían, a los que vienen de El Salvador y de Guatemala les dan una cabaña, les dan comida, a nosotros no. Entonces, si nosotros sacamos el pago del precio por la lata y además pagamos la comida y nos movemos todo el día porque no nos dan donde dormir, no nos sale. No sé si la respuesta es correcta, pero son las cosas que yo creo que en el país tenemos que verlas. Otra cosa son los derechos laborales. La gente no solamente quiere comer, quiere hacer su casa y tiene razón. Y tiene razón, ¿verdad? Dicen, mire, es que yo no miro, yo me ajusta para comer, pero yo mejor me voy porque ¿cuándo voy a tener mi casa? Nunca, ¿verdad? Entonces es el tema de derecho y es correcto. Y ahí es donde las regulaciones del Estado deben de pasar. Pero si vemos la segunda lámina de lo que yo traje, licenciado Valladares, esta. Mire, ¿cuál es la conspiración que ve Julio, verdad? Y yo creo que si la vemos con más detenimiento, digamos, el país tiene grupos de presión y siempre los ha tenido. Hay grupos de presión que al mismo tiempo son grupos de poder. Nada más que en los últimos 12 años estuvieron reprimidos. ¿Desde cuándo depuraron los policías? Pero hoy reprimen. Hasta ahora reaccionan los policías. Pero hoy reprimen los colectivos. Y eso es un riesgo. O sea, nosotros como sociólogos tenemos que ver qué está pasando
cuando un grupo de colectivos va a quitar a otro grupo o cuando un grupo deshace una toma. Dígame ahí, y cuando no es el Estado. ¿Cuál es su análisis de eso, de lo que acaba de decir? Cuando un grupo va a sacar a otro y los de Libre enfrentados con los mismos de Libre. Puede surgir la parapolicía en el país. O sea, digamos, la policía no Traduzcan actúa. al hondureño la parapolicía. Ah. Traduzcan al hondureño qué es la parapolicía. Digamos, grupos de civiles bajo apoyo estatal actúan como que si fueran miembros de la seguridad del Estado. Y ese es un riesgo. Para el caso, digamos, los grupos de presión, si vamos a la gráfica. Pon el cuadro, campeón. Digamos, los colectivos de Libre, ¿qué piden? Y es una gran presión, digamos, piden empleo, que se destituya funcionarios y que se nombren otros funcionarios. Eso ha sido la actividad de los últimos meses. Yo creo que los colectivos estuvieron a la espera los primeros 6 meses. Y luego dijeron, bueno, ya es el momento que tengamos empleo y es el momento de que quiten a los cachurecos, que no lleguen mapaches, etcétera. Sea o no cierto, esos son los argumentos. Los partidos políticos, que ahí es donde se estaría ubicando la conspiración de la que se habla, nosotros vemos oposición parlamentaria, que eso es lógico en un parlamento con las características que tienen. Pero no hemos visto a los partidos políticos llamando a sus bases a que se movilicen, a que se tomen carreteras, a que se tomen calles. No, la oposición de los partidos políticos ha estado al interior del Congreso. Luego el sector transporte, que siempre es un grupo activo. El sector transporte, baja de combustibles, tarifas, el peaje, que no les pagan el subsidio que les dan, eso ha sido siempre. Los brujos. Eso ha sido siempre, los brujos, los permisos, eso ha sido siempre y estaba ahí. Otro de los temas es el gremio docente, que por primera vez el gremio docente está en el poder, pero no le ha dado estabilidad al sistema. O sea, el hecho de que los docentes estén en el poder, que los gremios estén administrando el Ministerio de Educación, no le ha dado. O sea, hay escuelas que no están empezando, que todavía no han empezado a dar clases, porque no hay nombramientos, porque el concurso no lo aceptan, no sé, todo lo que hemos visto, pero no estamos viendo una formación docente. No estamos viendo una propuesta para que se cambie el currículum educativo. No, son mis derechos y es el INPREMA. Y ahí el INPREMA volver a los viejos derechos. El gremio médico también con sus propias demandas, los otros gremios de salud que se vieron muy fuerte este tema con la pandemia, porque todos los que trabajaban en los triajes estaban pidiendo nombramientos, etcétera, ¿no? Las organizaciones campesinas y campesinos no organizados, los que están tomando tierras, los empleados del sector estatal, el Ministerio Público, Ondutel, y creo que viene la Corte Suprema de Justicia. Ayer fueron destituidas 2 juezas, o anteayer. Bueno, y hay que ver, digamos, el Ministerio Público cuando vaya a cambio de fiscal general, si este aumento que consiguieron ahorita no va a ser para los otros. Porque nunca había, no, el 2008 protestó el Ministerio Público. Sí, pero se dio vacaciones 12 años para volver a reaccionar. Cuando el presidente Zelaya iba a acompañarlos a los bajos del Palacio Legislativo. Sí. Sí, yo ahí me lo encontré varias veces, estaba Harry Dixon en huelga de hambre y otros más, que no recuerdo el nombre, sí de Harry, porque hasta una fotografía tengo con él ahí en esos días. Entonces, y el presidente iba, digamos, a animarlos que siguieran adelante. Ese es el problema, que el presidente Zelaya enseñó que ese es el camino. Y hoy gobierno, pues, están recibiendo lo que ellos enseñaron. Anoche ya sacaron un comunicado diciendo porque por primera vez desalojaron a unos policías que fueron Pero depurados. solo dicen de las carreteras, no dicen de los edificios. Sí, de las carreteras. Entonces, y los edificios son los que se toman los colectivos. Entonces, yo estoy esperando a ver si van a desalojar edificios, porque el comunicado es claro. No, es que uno tiene que leer, tiene que leer bien. Hoy estaba viendo a la gente comentando, ahí está bien. Sí, pero agrandalo, porfa. Pero solo dice... Casa Presidencial apoya las acciones ejecutadas por la Policía Nacional para garantizar el libre tránsito y la libre circulación
en carreteras internacionales y vías públicas de todo el país. Vías sí, públicas. No dice edificios. Y los colectivos no se toman los edificios, no se toman las carreteras. Durante el 2026 se realizaron más de 3.140 tomas de carreteras y edificios, representando un promedio de casi 15 tomas por día, obstruyendo y ocasionando perjuicio a la ciudadanía en sus actividades laborales, de salud, educativas y comerciales. Es política de este gobierno atender a través del diálogo la solución de los cientos de problemas sociales que abaten a miles de personas, así como reconocer permanentemente el derecho, oiga bien, reconocer el derecho a la protesta, pero siempre que ésta se lleve a cabo de forma pacífica y sin entorpecer y desbordar los límites marcados al derecho a la libre circulación de toda la ciudadanía. Solo se refiere a por libre lo que circulación. a partir de la fecha la autoridad policial procederá a aplicar un protocolo especial para evitar los graves perjuicios sufridos por la mayoría de la población, especialmente ante las obstrucciones injustificadas y desproporcionadas frente al derecho se reclama. Dice, pero solo ante dice las circulación. Obstrucciones. Solo dice circulación. Obstrucción, no, obstrucciones injustificadas. Bueno, yo voy a ver. Desproporcionadas. Yo voy a esperar a ver qué pasa con los colectivos, porque si hubiese un trato diferenciado a los que se toman una carretera y se toman un edificio, ahí estaríamos en otra situación que habría que señalarla con mucha contundencia, porque entonces habrían personas que sí pueden protestar y otras que no pueden protestar. Yo le envié a usted una caricatura de Alan McDonald, se la mandé, ¿verdad? Que me dio mucha risa en su momento. Y era cuando los estudiantes universitarios se les ofrecía una cosa y seguían. Solo permítame ir a la pausa. Mándemela y al volver la ponemos la caricatura. También les voy a preguntar a ellos de las pruebas que han presentado ayer contra el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Han salido mencionados varios personajes del Partido Nacional también allá en los Estados Unidos. Pero también no puedo leer todos los mensajes, gracias a todas las personas que me escriben, pero no se puede. Me dice don Emilio Hasbun, excelente el programa. Los dos son buenos profesionales argumentando bien las posiciones. Aunque a muchos políticos no les gusta escuchar los análisis y reflexiones de doña Julieta, pero podemos percibir que es una profesional muy estudiosa en la realidad política, económica y social del país. Referente a lo que dice el señor Navarro, que Libre ganó contundentemente, no es cierto, ganó con votos del PSH, Partido Liberal Independientes. El criterio de él no es totalmente objetivo. Nosotros los que no estamos en política no somos tontos. Bien, aquí también me dice, bueno, disculpen, no puedo leerlos todos. Don Carlos Chactur también dice: buenos días, un saludo a sus panelistas, mis respetos para la doctora Julieta Castellanos. A mí me gustan una de las fuentes más acertadas y enriquecedoras en estos temas. La verdad, como dice ella, Libre ganó a medias, es verdad, ganó el Ejecutivo, pero en cuanto a la alcaldía, no tuvo ni la tercera parte de ella. Si en el Congreso Nacional no sacamos ni 50 votos. Es evidente entonces el cruce de votos en primer lugar, gracias al repudio que generaba la figura de Jo en el gobierno, y en segundo lugar a la confluencia de otras fuerzas políticas dentro de la alianza gestada previa a las elecciones. Para mí es un gran error que Libre piense que ganó por su lucha, por su gesta en las calles o porque el pueblo quiere un gobierno con tendencia a la izquierda. Deben sacarse eso de la mente, porque si no, sumado el desgaste político evidente del partido, no existirá posibilidad alguna para las próximas elecciones. El principal obstáculo para gobernar que ha enfrentado Libre, creo, es la falta de credibilidad en la intención de sus propuestas, y creo que Mel Zelaya ayuda a esto. Dice la abogada Selma Estrada que buen programa, Raúl, especialmente a usted por permitir a los opositores expresarse claramente y con tiempo. Gracias, abogada Selma Estrada, también al periodista Rafael Castellanos y a toda la gente que me comprenda que no puedo leer todos los mensajes. Me decía de esa caricatura de Alan McDonald. Sí, es que ahí se la mandé. Sí, es que estábamos hablando de la represión, del control, porque es legítimo que la policía actúe cuando se obstaculiza la vía pública, pero igual es legítimo para cuando... Ese es Alan Fajardo que estaba prometiendo ahí. No, esa caricatura es del 2016, creo, cuando estábamos en el conflicto, y a los estudiantes se les ofrecía una cosa que no querían ir a hablar. Entonces Alan McDonald hizo la caricatura y le dice a la universidad:
Dice, ¿qué quieren las cochas pechochas? Entonces, hay que ver si los colectivos van a hacer las cosas pechochas de esta administración. Porque sí, ese comunicado dice carreteras, vía pública. No creo que la policía con ese comunicado, como está escrito, lo vaya a contravenir y se vaya a ir a quitar a unas personas de los colectivos que tienen tomada el Ministerio de Salud del hospital. Hoy escuché que el director de San Felipe le estaba rogando a los colectivos que no llegaran a tomarse el hospital y les estaba haciendo concesiones. Allá en Progreso los colectivos hicieron que el ministro sacara al director por la presión y las amenazas que tuvo del diputado Fuentes. En el Alonso Suazo pasaron otras cosas. Entonces, lo que estaríamos por ver, yo como me gusta leer lo que realmente dicen las cosas, ahí no dice que desalojen de las instituciones públicas, dice de carreteras. Pero dice obstrucción. ¿Eh? Dice obstrucción. Hay que ver si la policía lo va a entender así. Yo tendría mis dudas. Ojalá así sea. Si no es así, estaríamos frente a un trato diferenciado y eso tampoco es correcto. De quien obstruye un derecho a las personas, a la salud, que es tan vital, que es vitalísimo, y los que sí van a proteger el derecho de los que tenemos que circular en las vías públicas. Ahí habría que ver, pero yo me quedo... Ahora, rectora, pero la protesta también hay que entenderla después de 12 años de estar reprimido todo mundo a no protestar. Los únicos que protestaban eran estudiantes y con toda la represión que había y por haber. Y hay indicadores muy, muy interesantes. ¿Cuándo miró usted policías repurados pero protestar? cuando dice represión estudiantes, yo voy a deslindar. En la universidad pusimos la denuncia en el Ministerio Público porque los bienes que yo era responsable de administrar y que yo firmé responsabilizándome de un inventario millonario no estaban bajo mi custodia. Yo tuve denuncias que en San Pedro Sula había gente armada adentro de la universidad que protegían a un joven que estaba en la toma, que era sobrino de una persona que estaba privada de libertad por narcotráfico. Yo tuve denuncias en Ciudad Universitaria que los estudiantes estaban en los edificios donde teníamos equipo de 180 millones de lempiras de la unidad de biomédica que habíamos adquirido para la resonancia magnética. Yo tuve estudios de las aguas de la universidad que un médico me los ordenó que los hicieran, que las cisternas tenían residuos fecales y no sabíamos si eso había pasado estando los edificios en la toma. Como responsable de una institución que yo era, yo no podía ponerme una venda porque a mí no me nombraron para quedar bien con todos. Me nombraron para cuidar un bien público y para entregar lo mejor de lo que lo recibí. Porque en mi concepto, si yo asumía la administración de la universidad, no era para estarme quejando de lo que me entregaron, de que cómo la recibí. Era para mejorarla y decir, miren, así la entrego yo. Entonces, yo voy al Ministerio Público a poner la denuncia y el Ministerio Público lo desaloja con un juez competente y con los derechos humanos. Ahí había inclusive, yo recuerdo que llegó un estudiante a decirme que se retiraba y fue un estudiante de física. Me dijo, mire rectora, yo estoy preocupado, yo estaba en la toma y yo me retiré porque en la noche llega gente que nunca se quita el pañuelo y que no habla. Y nosotros creemos que ellos no son estudiantes. Eso es parte de lo que dice el informe de Nueva York, de los infiltrados.
de los infiltrados. O sea, entonces, lo que contrataba el gobierno para infiltrar como los yo no movimientos. como yo no podía irme a desalojar, porque no es mi función no es que yo desaloje estudiantes. Mi función como rectora estaban bien claras en la ley orgánica. El Estado tiene otra institución que es la que se encarga del orden público. Entonces yo fui, como yo entiendo que los sistemas son coordinados, yo fui al Ministerio Público y le dije, señor fiscal, voy a poner una denuncia y me responsabilizo de esta denuncia. Ellos se tomaron como 10 días. Pero usted no ve, ¿por qué los policías depurados hasta ahora protestan? ¿Por qué los fiscales hasta ahora protestan? Y fíjate que la protesta del fiscal, de la fiscalía, no hizo ni que tan siquiera apareciera el fiscal. Y fíjese que la protesta Entonces de la también fiscalía... debe verse ese contexto, pues. Fíjese que la protesta de la Esa fiscalía... era una olla de presión que estaba ahí. Y hoy ven que no hay represión, entonces dice la gente, es el momento de ir a reivindicar lo que nosotros hemos guardado todo este tiempo. No, y es correcto, si es que todos hemos tenido protestas en sus momentos. Cuando yo era presidenta de la DUNA tuvimos una protesta y logramos un ajuste del 31%, digamos, a la base salarial de los profesores universitarios. Digamos, yo fui parte de los gremios. Ahora, mire, hay otras protestas que se deben a la falta de capacidad de los jefes de resolver problemas. Raúl, por ejemplo, en educación. Mira, en cada municipio hay un director municipal de educación, que es el que debe monitorear qué escuelas no tienen profesores, quiénes tienen mayor matrícula, a quienes les falta. Es una responsabilidad, no del ministro como tal, sino de ese director municipal. Entonces, la autoridad competente debía de hacer de que los funcionarios cumplan con el deber. ¿Por qué? Lo decíamos una vez, va. Mira, los problemas, la mayoría en Honduras, derivan en conflictos. Y eso es también por falta de gerencia administrativa. Vamos a otro tema por cuestión de tiempo. Poneme ese titular, todos los medios titularon así. Aquí dice, Fiscalía de Nueva York pagó a miembros del Tribunal Supremo Electoral y criminales para ganar elecciones en el 2017. Según un resumen de pruebas presentado por la Fiscalía de Nueva York, el expresidente pagó pandilleros y a los miembros del órgano electoral para ser declarado ganador en las elecciones del 2017. Grave esto, ¿verdad? Eso es grave, Raúl. Grave. ¿Irá a reaccionar la Fiscalía? Ahí dice que le pagó a los del Tribunal Supremo Electoral. Sí. ¿Qué Ellos piensas de tienen nombre y apellido. Ahí debe haber una acción local en Honduras para deducir responsabilidades sobre eso y no quedarse nada más con para la que denuncia. nunca, o sea, para que nunca más pase. Para que nunca más. Yo recuerdo ahora... Óigame, yo vi una película Narcos México y es la misma pasada. La misma pasada de las elecciones en Honduras. Pero eso es grave, ¿no? Eso que está pasando en Nueva York. ¿Qué piensa? Yo pienso que van a salir muchas cosas, que ojalá salga todo, y salga todo de todos, de todos. Mire, este país comenzó con la narcoactividad hace mucho, muy silenciosamente, con mucho temor para mucha gente, muchos por desconocimiento, otros porque cada quien vive su vida, otro porque era muy selectivo todo, pero llegó a tal momento que prácticamente se volvió inocultable. Por otro lado, uno lo que ve es la paciencia de los norteamericanos. Esperan, 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 esperan. Sí. Y que no se confía en nadie, ¿verdad? Cuando murió el amigo Víctor Mesa, me puse a revisar los boletines que sacaba el CEDO. Y yo recuerdo de un boletín que me llamó mucho la atención porque uno en su momento lo pasó desapercibido. Hay un boletín especial que saca el CEDO del narcotráfico en Honduras y comienza con una captura de unas personas jamaiquinas y norteamericanas en las Islas de la Bahía y concluye, son como 4 años de una cronología y concluye con la captura de Mata y su llevada a Estados Unidos de aquella mañana de agosto, creo, ¿no? Del año 87, creo que fue 88. Entonces, cuando yo vi la cronología, ahí realmente uno se hace varias preguntas. Digo, ¿dónde estaba el Estado?
Y luego otro episodio cuando el ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, recordamos que andaba deshaciendo pistas clandestinas en Lloro, en Colón, recuerdo en Occidente, y la gente lo miró desapercibido, ¿verdad? Desapercibido. Ya era un problema grave en el país. Estamos hablando del último año del gobierno del presidente Carlos Flores. Entonces uno ahí ve, estos gringos son pacientes, ¿verdad? Pero vas a llegar, dicen, ¿verdad? Pero vas a llegar. Y al final cuando llegan actúan. Y se llevan de encuentro el país, ¿no? Y se llevan de encuentro el país. Y están colaborando con los gobiernos, colaborando en apariencia, ¿verdad? Pero están acumulando pruebas y al final el país se debilitó. Y yo le digo, es un tema terrible para el país. Todas las generaciones nuestras hemos vivido esas circunstancias de país que son una vergüenza. Y esta es una de ellas, obviamente. Igual tuvimos otras de otro tipo en otros momentos. Y bueno, yo como hondureña digo que la verdad salga y que salgan todos. Oiga, me dice un televidente, don Alejandro, pero yo recuerdo a la Embajada de Estados Unidos diciendo que las elecciones eran limpias, sí, y que así había ganado. Digo, hablando de las injerencias, que es el tema del programa. Y la Unión Europea también dijo que las elecciones eran limpias y que ganaba Juan Orlando. Es que mire, cierto, yo recuerdo que le hablé a Mel Zelaya y le dije, oíme Mel, está la Fulton ahí con el presidente del tribunal, con David, y ya perdieron. Pero era el Departamento de Estado, Raúl. No, pero era otra cosa, yo quiero... no eran las Cortes de Justicia de Estados Unidos. Yo quiero decir algo por los observadores. Yo lo que recuerdo de la Unión Europea es que hubo un tiempo, y también creo que la OEA, pero de la Unión Europea, que se dio un tiempo para que los partidos presentaran sus actas. El Partido Libre presentó 5.000 actas, de 18.000 que son las mesas electorales. El Partido Liberal presentó 7.000 actas. ¿Y no ve lo que dice ahí, que compraron todas las... No, pero yo lo que le digo, pero ¿con qué pruebas va a dar un informe un organismo de observación? Si los partidos no tenían representantes en las mesas electorales. ¿Y no le dice ahí que lo compraron a todos? No, yo estoy hablando del informe de la cooperación porque lo sacó el licenciado Valladares. En el informe dice la observación de la Unión Europea que recibió los informes, que el Partido Liberal entregó 7.000, 8.000 actas, que el Libre 5.000 y el Partido Nacional entregó como 17.000. Con esas bases, o sea, para dar un informe, ellos tienen referentes, no es que se basan en documentos, y eso fue lo que ellos recibieron. Y ahí yo le voy, y ahora usted que está en un cargo tan importante, le voy a decir dónde está el problema. Un partido que está en la oposición no puede tener representantes en las mesas porque no les puede pagar. El Partido Nacional en aquel momento era el único que podía tener las mesas al 100%, porque tenía los empleados que cotizaban al partido, porque tenía el presupuesto del gobierno para poner activistas, porque movía todo un aparato. En este momento, ¿cuál es el partido que está recogiendo cuota de los empleados? El Libre. Por 12 años fue el Partido Nacional. Por eso tuvo aquella maquinaria electoral tan grande. O sea, y en ese sentido, ¿a qué va la recomendación? Y por cierto, vamos al diálogo después. A que las mesas electorales las administre el órgano electoral, no los partidos políticos. Como se dijo en un momento, los partidos políticos deben ser invitados al proceso electoral como actores que están compitiendo, pero no deben ser los que administran las mesas, porque ahí está el fraude. Y es probable que en estas elecciones Libre sí pueda mover más gente, porque va a tener estructura, porque va a tener la aportación de los partidos, cosa que no pudo hacer en las elecciones anteriores. Y los otros partidos ahora van a ser los quejosos. No tenemos representantes porque hoy un representante de mesa hay que moverle, hay que pagarle el día, ya no son voluntarios, ¿verdad? Son activistas que cobran, ya no hay voluntariado. Entonces eso es un enorme reto y es algo que está proponiendo la Red para la Equidad Democrática, una reforma electoral
que las mesas receptoras electorales no la manejen los partidos políticos, precisamente porque entre ellos mismos desconfían, sino que la mesa receptora de votos se haga como en México, que es aleatoriamente se elige quién va a estar en la mesa. El órgano electoral lo capacita y no puede decir no voy. Si Pero, sale uno rectora, ante la variable interventora del dinero sucio en todo eso, ¿puede mandar curas a las mesas? No, pero yo creo que el dinero sucio va a entrar menos. Yo creo que van a tener... Ya en lo que estas están últimas viendo, elecciones entró menos. Sí, no, y va a entrar menos, digo yo, ¿verdad? Yo creo que con lo que están viendo ahorita, que está pasando, si alguien sigue en esa misma línea, es suicida, y no solamente yo, su familia, mire, tener poder por 4 o 8 años para hacerle ese daño a su familia. Terrible. Yo no sé cuál es la racionalidad de eso. Mire, cuando uno piensa, los hijos, los nietos, las madres, los hermanos, los sobrinos, además del bochorno, ¿verdad? Además del daño por 4 años de poder, por 8 años de poder. Eso es una locura, ¿verdad? Eso solo es posible en aquellas mentes es posible por la impunidad. Por la impunidad. Que hay en el país como y que ellos creen que así va a ser siempre. Pero no valorar el costo, el daño a su familia, el daño permanente. No, es una locura, ¿verdad? Sí, y ojalá que aprendan, aprendan de esto que está Raúl, pasando, yo ¿verdad? creo que todo lo que ha salido esta madrugada de Nueva York y todo eso deberían de ser insumos para que la autoridad en Honduras de carácter judicial y de investigación pueda buscar reivindicarse como tal, ¿va? O sea, de que haya consecuencias con la mayor objetividad de todo eso, y que no quedemos nada más buscando en algunos simpatías y en otros condenas de esas acciones que se están realizando, porque eso ha golpeado todo el sistema institucional de nuestro país como tal y debe tener realmente consecuencias. Pero fíjese que yo no creo que haya realmente ese interés. Y uno lo ve que las élites políticas, independientemente de quiénes sean, quieren el poder para su servicio. Mire, la ley de justicia electoral no la aprueban. O sea, hay una unidad de política limpia, al tribunal, hay una unidad de política limpia sin nada. Cuando nosotros hicimos entrevistas del gasto en campaña en el 2017, ¿de dónde viene el gasto en campaña? Mire, dice, cuando viene un candidato, nos piden que no viene, el candidato principal no viene si no movemos 8,000, 10,000 personas, porque no va a venir a estarse acá. Para mover 8,000, 10,000 personas es transporte, es comida, ¿verdad? Hay que darles comida, hay que volverlos a llevar 800,000 empinas. Una bolsa de agua. ¿Quién da eso? Eso no sale, mire, y yo me enteré, eso no sale de lo que le da el Estado para la campaña, eso sale de las contribuciones. Entonces, ¿y quién supervisa eso? Eso no lo supervisa la unidad de política limpia, porque no son los fondos, los fondos del gobierno. Y ahí es cuando entra el dinero sucio. Eso, si en verdad los políticos quisieran controlar el ingreso de fondos a los partidos, legislaran a favor de eso, de parar esos ingresos. Entonces va a ser bien difícil. ¿Y qué es lo que pasa? Crean instituciones que no nos resuelven, y el funcionario queda mal y el Estado queda mal. Entonces, pero ¿quiénes financian? Hacíamos la pregunta. Mire, dice, los candidatos a diputados son los que financian, ¿verdad? Ese candidato a diputado a veces saca un préstamo, a veces recibe, digamos, donaciones. ¿Y cómo se decide quién va en la lista? El que financia más. Entonces, al final es un teatro, al final es un circo. Y bueno, la gente que no sabe cree que vamos nosotros a votar. No, vamos a elegir entre los que nos colocan, pero no sabemos cómo llegó el que colocaron ahí. Sí, un televidente me escribió, y aquí está escribiéndome, lamentablemente borré el mensaje sin querer, el de entender que Libre debió haber ganado más diputados y todo, pero que habrían hecho fraude
en las alcaldías y en las diputaciones. Y también aquí me escribe el otro televidente. En esta elección pasada, sí, del 2021, hubo sí, fraude para Libre. En contra del Libre. En contra del Libre. En diputados y alcaldías. alcaldías. Es lo que dice ahí. Sí, Okay. y me dice don Alejandro, en Estados Unidos siempre apoyó a Jo. Como no iba a saber Estados Unidos con inteligencia que Jo estaba haciendo todo lo que le acusan? Él tocó caso, lo avalaron, en todo caso lo avalaron, insisto en el tema de la injerencia, de la desestabilización del gobierno actual, y eso van a hacer si no les gusta lo que haga este gobierno. Conclusiones. Raúl, es que para Estados Unidos la amenaza no era Hot, la amenaza era Libre. Y entonces entre Libre y Hot había que decidir por Hot. Esa es la racionalidad. Esa historia que le dijeron, que este es de la izquierda y este es el de la derecha, Trump, ¿es cierto? Esa es la racionalidad del imperio. Por eso el Departamento de Estado que representa la embajadora va a legitimar el proceso cuando todavía la Unión Europea y la OEA estaban pidiendo una revisión. Pero ahora ya no es el Departamento de Estado, es la justicia norteamericana que está valorando todo eso, y es ahí donde uno se da cuenta que los norteamericanos todavía tienen una división de poderes. Eso es para otro programa, porque yo recuerdo que cuando salieron a acusar al presidente Hernández, salió el fiscal general de los Estados Unidos, mandó a llamar al fiscal de Nueva York y salió con la directora de la DEA. Ajá, y aquí es correcto que la señora Fulton se fue a parar al lado de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral avalando el triunfo del presidente Hernández. Sobre el fraude anterior, yo creo que un voto que es muy cuidado es el del alcalde. Y yo le voy a decir porque uno en Tegucigalpa habla sin hablar a veces con la gente de las bases y la gente, digamos, rural. Voy a mi pueblo y había ganado en el país el Partido Liberal. Y en el pueblo había ganado el alcalde nacionalista. Entonces, según yo, la gente que visité estaban felices porque había ganado su partido en Tegucigalpa. Y les digo, están contentos, ¿verdad? Porque ganó el Partido Liberal. Pero aquí perdimos, dice. Porque a la gente le gusta el poder local, porque sí, es el poder que tiene acceso. Es el referente más. Es el referente de ellos. Entonces le digo, sí, pero ganó el partido, ganó el candidato. Sí, pero aquí no ganamos, aquí ganó el partido. Entonces, ahí yo realmente me di cuenta que en los pueblos el poder local cuenta, porque les gusta estar en el poder y el poder es el alcalde y ellos quedan marginados en el pueblo. Nosotros con Julio, que somos de comunidades de fuera de Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa ese vínculo no se construye. No hay. Pero en los pueblos sí. Incluso entonces, ni del diputado se construye aquí. Entonces, un voto, el voto del alcalde lo cuidan, el voto del presidente lo cuidan. El voto que sí, es un completo desparpajo, es el de los diputados. Y uno conoce diputados que le han dicho que ganaron en el pueblo, en su departamento, pero que en Tegucigalpa le cambiaron las cosas porque aquí el partido decide quién fue el que más aportó en campaña. Eso es, amigo Julio Navarro, su enorme reto. ¿Qué Consejo Nacional Electoral nos van a dejar en estas elecciones? ¿O van a preparar para las elecciones? Yo espero que cuando usted esté contando los votos, no se le vaya a ir a parar una persona atrás para que diga lo que tiene que leer el día que de quien gane las próximas elecciones. Eso es su enorme reto. O firma exacta. Eso le decía yo a Kikito. Nosotros somos académicos. Márcame eso, por favor. Nosotros Raúl, somos académicos. Eso le decía a Kikito yo una vez. Kikito, ¿cuándo vas a escribir tus memorias? Por todo eso que pasó en el 2009. Nosotros somos académicos y tenemos ese enorme compromiso con el país. Y eso es lo que dice. Somos académicos, no hemos vivido de la política ni de los políticos. Y ese es su enorme compromiso, amigo. Hay que ver la familia y todo eso. No, totalmente. Ahora, Raúl, mira, nos vamos. Yo creo que Libre tiene un reto inmediato que hacer. Buscar una nueva estrategia de lobby en el Congreso. Porque uno debe reconocer que el Congreso prácticamente está de vacaciones permanentes. O sea, no hay temas torales que necesite el país que se deben aprobar. Ya se vio que la estrategia que se ha tenido hasta ahora realmente ha fracasado. Entonces necesitan replantearse las negociaciones al interior de los partidos políticos. Gracias, don Julio Navarro.
No, igual yo creo que es una enorme oportunidad la que ha tenido Libre. Tiene que demostrar que es un partido diferente. Hay muchos indicios que están haciendo cosas muy parecidas a gobiernos anteriores y la gente no votó por eso, votó por un cambio. Tienen 2/3 del tiempo todavía para una eficiencia administrativa, para realmente transparencia y para no gobernar con los vicios que ellos criticaron. Estuvieron 12 años en la oposición construyendo un ideario de país. Es tiempo que lo pongan en práctica. Yo le deseo éxitos a la presidenta, pero creo que por el camino que va no es lo que ofreció en la campaña. Gracias. La socióloga Julieta Castellanos es rectora de la Universidad, don Julio Navarro, sociólogo catedrático universitario y también presidente del Consejo Nacional Electoral, han analizado la vida política y social de Honduras. Siga con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Feliz miércoles 3 de mayo.